Miren acá. Ya tú les compartieron las PPT, ¿no? Ya. Vamos un poco acá. El tema central en el tema de masculino es un tema, recuerda que acá tienes que enfocarte o dividirlo primero en lo que es 1, la gónada, 2, las vías espermáticas y 3, el órgano copulador. 1. De esa manera se divide lo que es el aparato genital masculino. Cuando uno habla de la gónada, habla netamente de testículos, ¿no? Y que ya sabes tú que el testículo, lo importante acá es el tema de lo que es la vascularización. ¿Por qué? Porque al ser una gónada, sabemos que tiene una producción hormonal y esas hormonas tienen una acción, en este caso generalizada. Por lo tanto, la vascularización es el tema central dentro de lo que es la parte testicular. Bien, ahora, sabemos nosotros que el testículo, embrionariamente o embriológicamente, sabemos que durante la etapa fetal se encuentra sobre lo que es la pared posterior de lo que es la pared abdominal y que luego, en el último trimestre, tiene que haber el descenso y que durante el descenso viene arrastrando justamente unas fibras musculares que al final va a constituir el llamado músculo cremaster, que es uno que forma parte de las envolturas de esta región. Lo otro, en el momento del nacimiento, ¿ya? No olvidar que aparte de ver siempre la vía aérea significa ver que haya una ventilación espontánea, el tono de la piel, ¿no? El movimiento, el llanto, que son las cosas que se evalúan dentro de lo que es un recién nacido, pero siempre, ya cuando, recuerden algo, de cuando está en sala de partos, el niño pasa, obviamente, a lo que se le conoce como alojamiento conjunto. Y en ese alojamiento conjunto se vuelve a hacer el examen físico. En el examen físico, en la parte genital, se evalúa que los testículos estén descendidos. Y eso es lo que se tiene que incluir. Con la parte genital colocas testículos descendidos o en este caso que son genitales femeninos. Pero en el caso del varón no solamente es observar los escrotos, sino hay que hacer la palpación que los testículos estén descendidos. El que no haya testículos es un signo de alarma porque no solamente es una criptorquidia, sino que a veces va asociada a otras patologías. ¿Qué hay que observar si hay criptorquidia? Los pies. Porque a veces la criptorquidia va asociada a una polidactilia. Es decir, pueden haber 6 dedos en los pies. ¿A qué más hay que observar? El tórax. ¿Por qué? Porque deben saber ustedes que hay 2 botones mamarios, sea hombre o mujer. Pero en los niños que tienen criptorquidia puede haber más botones. Eso se llama politelia, ¿no? Entonces se asocia más. Y luego hay que ver el ombligo. ¿Por qué? Porque también puede haber una herniación. Entonces, siempre que uno ve el testículo, vuelvo a repetir, en un recién nacido, si hay criptorquidia, tienes que encender los signos de alarma para ver si hay otras patologías. Ahora, el testículo, como sabemos, tiene ¿de qué color es? Es un color blanco azulado. ¿Y quién es la capa que le da ese color al testículo? La albuginia, ¿no? La albuginia es obviamente una capa fibrosa, que es la que le va a dar, vuelvo a repetir, esa consistencia. Pero la albuginia no es una capa, o sea, no es simplemente una cubierta, no, sino que por dentro envía septos. Imagínate como cuando cortas una naranja, hay una serie de septos, algo así es la albuginia. Septos, ¿para qué? Para dividir al testículo en lobulillos testiculares. Como ya saben ustedes, cada lobulillo que contiene túbulos seminíferos, que obviamente son túbulos enrollados, que es la zona donde se producen ¿qué? Los espermatozoides. No olvidar que en un túbulo seminífero hay 2 tipos celulares. ¿Cuáles son? Células sexuales y células de Sertoli. Las células sexuales tienen 5 estadios, desde lo que es la espermatogonia, la célula más grande del túbulo, que es el espermatocito 1, y luego viene el 2, el espermátide y el espermatozoide. Entre túbulo y túbulo también hay otras células, ¿no? Que son las intersticiales del Leydig, que son células que producen testosterona. Y que además hay que recordar que estas células están estimuladas ¿por quién? Por la LH, pero que en el hombre, en la mujer se llama LH. Pero ¿cómo se llama en el hombre? Se le llama IC, o sea, voy a poner acá con las siglas, ICSH, ¿ya? O sea, hay que recordar eso, ¿no? Claro, uno lo puede colocar como LH, ¿no? Pero de repente la pregunta va por otro lado, ¿no? Entonces, eso se llama así, ¿no? Se llama ICH,
así, ICSH. Esta va a estimular a quién? A las células de Leydig. Y Leydig se va a encargar de producir ¿qué? Testosterona. Pero acá hay un eje. ¿Quién va a estimular a la ICE? Recuerda que esto de acá es a nivel de ¿qué? De testículo. Esto es a nivel de ¿qué? Hipófisis. Pero ¿quién estimula a la ICSH? La GNRH. Y esto es a nivel de ¿qué? Hipotálamo. ¿Correcto? Hipotálamo. Ahora, y si nos hacemos la pregunta, ¿qué núcleo produce GNRH? ¿Quién lo produce? Léelo, cuidado con el hipotálamo propiciario de la parte gonadal. Bueno, ahora, entonces, teniendo una parte interna, el testículo, entonces hay que recordar que por fuera del testículo vamos a encontrar una cubierta, el escroto. Y recuerda que el escroto está conformado ¿por qué? Por fascias, ¿no es cierto? Hay una fascia espermática externa, hay una fascia espermática interna, hay una fascia que se llama cremas entérica, que justamente es este músculo, ¿no? Este embrionario, ¿no? Y por fuera, la piel, que está en contacto con otro músculo que se llama dartos. Cuidado con esos dos músculos. El cremaster normalmente es el responsable de la suspensión, pero el dartos está en contacto con la piel del escroto y es el responsable del arrugamiento de la piel del escroto. Entonces tiene dos, en este caso, características distintas ahí. ¿Qué más? Recordemos que el testículo ya presenta justamente un mediastino. O sea, ¿cómo así? Nosotros sabemos que tiene una forma ovoide, correcto, una forma ovoide, pero los septos parten de acá, los septos van a venir acá, bien, y estos septos van a tener por dentro a lo que vienen a ser los túbulos seminíferos. Estos túbulos confluyen, pero van a confluir en una zona donde todos van a formar un aspecto reticular. Primero, no olvidar, esta región media se llama mediastino testicular. No olvidar eso, mediastino testicular. Se refiere a la región, pero a todo este complejo que está acá se le llama la red de testis, o la red testicular, o la red de Haller, que se le llama. Y a partir de esta red van a nacer unos túbulos hacia arriba que se le llaman los túbulos que excelentes, y que luego estos van a ir hacia ¿dónde? Hacia el epidídimo, ¿correcto? Van a ir hacia el epidídimo. Y obviamente desde ahí ya hablamos de lo que son las vías externas. Entonces el testículo como tal es una gónada extrapélvica. Y el que sea extrapélvica va a tener una característica, ¿cuál? Que va a tener una temperatura diferente. Lo que indica entonces que la espermatogénesis se va a dar a una temperatura menor, ¿correcto? Menor a la temperatura corporal, que es 37. Normalmente se habla de 1 a 2 grados de diferencia, ¿no? En que ocurre la espermatogénesis. Porque alguien dirá, ¿qué pasa si el testículo queda dentro? ¿No? O sea, no desciende. ¿Por qué se afectaría? Porque la espermatogénesis no se lleva a cabo a esa temperatura, ¿correcto? No se lleva a cabo a esa temperatura. ¿Y quién es el responsable de mantener esa temperatura? Sabemos que acá, recuerden, el responsable de dar calor tiene que ser necesariamente un producto que contenga agua, porque hay que recordar que el agua, ustedes recuerdan su química, el agua eleva en 1 grado el calor específico. El calor específico está relacionado con la temperatura. Entonces, ¿dónde encontramos agua en el cuerpo? En la sangre, ¿correcto? Entonces la vascularización y el drenaje tienen que ser los responsables de mantener esa temperatura. Ahora, en el caso de lo que es el testículo, sabemos que hay una arteria que se llama la arteria testicular, que es rama de ¿quién? De la aorta abdominal. Pero existe un sistema de venas, y ese sistema de venas se llama plexo pamphiliforme, y ese es el plexo responsable de mantener esa temperatura ideal, porque eso sería
para que pueda ocurrir la espermatogénesis. ¿Ya? Bien, ahora, entonces tenemos un testículo como gónada, que sabemos que viene a ser la estructura que forma ¿qué? Células sexuales y hormona, en este caso la testosterona. Otra cosa, no olvidar que la testosterona se forma a partir de ¿dónde? ¿Cuál es el sustrato que me origina esa hormona? ¿Desde dónde se forma? Desde el colesterol, ¿correcto? Entonces es una hormona lipídica, ¿correcto? Y el colesterol, ¿ya? Tiene un ciclo, un anillo, ¿no? Que se llama el anillo ciclopentanopelidrofenantreno. Acá, ¿no? Ese anillo, así se llama, ciclopentanopelidrofenantreno. Ese es el anillo que me va a originar la base de estas hormonas que se le conocen como hormonas también esteroideas. La característica de una hormona esteroidea, que al ser hecha a base de colesterol, es que van a atravesar directamente la membrana celular, donde actúan, es decir, las hormonas peptídicas normalmente actúan en el receptor, o sea, tienen que llegar a la parte superficial, a la membrana. Las lipídicas no, esas pasan de frente. ¿Y por qué van a pasar? Porque hay que recordar de que la membrana celular es una membrana que lipídica, lipoproteica. Por lo tanto, pasan directamente. ¿Y a dónde van a actuar? En el núcleo. Por eso es que tienen una acción rápida. Una acción rápida. Otra cosa importante acá es que estas hormonas son las responsables de la llamada pubertad. Entonces en la pubertad van a ocurrir cambios. En la pubertad, ahí es donde actúa, por ejemplo, en el varón, la testosterona va a ser responsable de ¿qué? Del aumento de la cintura escapular. El hombre tiene mayor cintura escapular. ¿Qué más va a ejercer la testosterona? Va a aumentar el tamaño de la laringe. De ahí que la tiroides tenga esa forma de manzana de Adán y que le va a dar al varón justamente que su voz sea... No, ¿cómo vamos a decir eso? Su voz es grave. ¿Cómo puedo decir? Grave. Y la mujer es aguda. Grave. Se refiere al sonido, no tiene medida, por si acaso, la voz, ¿no? Y lo otro viene a ser la distribución del vello, ¿no? Tanto el vello axilar como el vello pubiano, ¿correcto? Y también el tema de las glándulas sebáceas, que también hay un aumento de producción. Obviamente, la mujer tiene términos más específicos, porque en la mujer los cambios se llaman pubarquia, ¿no? Que está relacionado al aumento de la cintura pélvica. También hay telarquia, o sea, el aumento o el desarrollo de lo que es las glándulas mamarias, y hay menarquia, que es el inicio de la primera menstruación. Entonces, en la mujer son términos más específicos más que en el hombre, ¿no? Pero acá en el hombre, el responsable necesariamente viene a ser la testosterona. Entonces, parten de un origen común, por si acaso, o sea, el colesterol va a dar una serie de hormonas. Ojo, que hay estrógenos, hay andrógenos, otras hormonas. ¿El varón produce estrógenos? Sí. ¿Sí? Por si acaso, sí. ¿No? Claro, no te debes preocupar, ¿no? Mucha vaina, no. O sea, y obviamente el estrógeno en una fase intermedia que luego ya va a tener un producto final, que como te decía, la testosterona es el que va a llevar a cabo todo eso. Ahora, bueno, y te decía la arteria testicular que deriva de lo que es la aorta abdominal, que es la responsable de todo lo que es la vascularización. ¿Los testículos, los dos, se encuentran a la misma altura? No. ¿Quién está más bajo? El izquierdo. Correcto, entonces no van a estar a la misma altura, por si acaso. Entonces es otra variable. Bien. Entonces, seguimos acá. Entonces ya hemos hablado acerca de las características, ¿lo tienen ahí? ¿No? Vamos avanzando acá con el tema testicular. Esa es la túnica albuginea, no olvidar. En el testículo hay una túnica albuginea, pero también hay una túnica, cuidado, ¿no? Hay una túnica que se llama túnica vaginal, ¿correcto? Cuidado, no te vayas a plantear con ese término, no tiene nada que ver. Recuerden que inclusive que cuando una superficie va hacia afuera, o sea, imagínate que tenemos una estructura que tiene una superficie y esta va hacia arriba, eso se llama una evaginación.
y cuando esto va hacia adentro, ¿no? Imagínate que esto fuera así, va hacia adentro, esto se llama una imaginación, ¿no? Entonces es un término que se aplica a veces por ese concepto, ¿no? Pero no es que sea, ¿no? Esa cavidad y todo eso, ¿verdad? Seguimos. Bueno, vamos avanzando. Bueno, la túnica albuginia, los túbulos seminíferos que ya lo hemos mencionado. ¿Cuántos tipos de espermatozoides hay? 5. ¿Cómo que 5? ¿Cómo que 5? ¿Tipos de espermatozoides? 5. No. ¿Cómo que 4? ¿Cómo que 3? Dos, inmaduro y maduro. No, hay un espermatozoide X y Y. Lo que pasa es que estamos hablando de lo normal, ¿no? Pero entonces estás seguro, estás diciendo que ahí te escuchando con bola, sin bola, arrollando. No, eso no es detallar ahí. Y no olvidar, ¿por qué es importante definir eso? Porque sabemos que el varón define el sexo del recién nacido, el varón. Otra cosa, que el Y, perdón, es el más rápido, mientras que el X es el que dura más tiempo, ¿no? De ahí que cuando se hacen las consejerías, ¿no? Normalmente de salud sexual reproductiva, y la mujer es irregular y quieren tener, por supuesto, un bebé que sea varón, se identifica rápidamente el día central, ¿no? O sea, el día de mayor probabilidad de embarazo, para que sea varón. ¿Entiendes? Sea varón. Pero si no se da en ese tiempo, la probabilidad que sea mujer es claro. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener más tiempo de vida. Entonces se ve esas situaciones también. ¿Cómo consejería? Que esas cosas no son para ti. Bien. Ahora, el escroto, bueno, ya hemos hablado acerca, pero acá están los que vienen a ser las fases, ahí están, ¿no? Las fases que constituyen justamente a todo este conjunto. Pero esas son las fases, pero recordemos que también hay una cubierta externa, que es la piel y el músculo dardos. ¿Cierto? Ahí está, ¿no? La parte cutánea, ¿no? La parte externa, ¿no? Bien. Seguimos, muchachos, seguimos. El dardo, ya te he mencionado cuál es la función de este músculo, ¿correcto? Seguimos. Bueno, igual que la túnica vaginal, y en este caso las arterias, no vayas a confundir. Cuando dice ahí arterias pudendas, son para el escroto, ¿correcto? Pero la arteria testicular, valga su redundancia, es justamente para la gónada masculina, ¿correcto? Ahí está la arteria, ¿no? Ojo, esta arteria va a estar dentro de lo que se llama el cordón espermático. Es decir, en el varón, en la parte inguinal, hay un cordón, un conducto. Y en ese conducto, que se llama conducto inguinal, por ahí pasa el conducto deferente, por ahí pasa el plexo papiliforme, la arteria testicular, los nervios, el génito femoral. Entonces hay un conjunto de estructuras vasculonerviosas y obviamente el conducto deferente. Ahora, ¿y por qué tiene una importancia eso? Porque este conducto comunica con la cavidad abdominal, solamente que en la parte de la cavidad abdominal hay una membrana y hay además un anillo, ¿correcto? Un anillo, el anillo inguinal, pero es un anillo que obviamente es resistente. Cuando este anillo pierde, ¿correcto?, esa resistencia, se abre, y al abrirse puede originar que el intestino, por eso te digo que está en contacto con la cavidad abdominal, protruya, y a esa protrusión se le llama hernia, que sería una hernia inguinal. En la parte inguinal hay dos tipos de hernias, por si acaso, hay directas e indirectas, ¿ya? Entonces, normalmente lo que se pone en las cirugías es una malla, ¿ya? Una malla que lo que hace justamente es evitar esa herniación, ¿ya? Entonces, el varón, obviamente a la cabeza, es quien de repente más comúnmente sufre de esas herniaciones. Ahora, a ese nivel inguinal, el varón puede tener dos tipos de tumoraciones. La más común, hernia inguinal. Pero ¿qué otra tumoración puede tener ahí? Un ganglio. Ahí hay una cadena de ganglios que normalmente, recuerden, ganglio que duele es bueno. Si te duele, te da fiebre, es bueno.
El que no duele es malo. El que sea como la consistencia de una pepa de durazno es malo, ¿no? Porque el ganglio de esa naturaleza ya me habla de un cáncer. Y recuerden que los ganglios normalmente cuando se inflaman o se reactivan están en función, normalmente el varón, el cáncer a la cabeza es el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Próstata. Pero la ventaja es que el cáncer de próstata hoy en día existen tamizajes. El varón va y desde que ya se le hace el interrogatorio, ¿no? Sobre todo en el tema, yo me levanto a orinar todos los días, 2 o 3 veces, ¿no? Y lo ve con normalidad. Y eso no es normal. Normalmente, desde que tú te acuestas 11 de la noche, te levantas 5 de la mañana a miccionar. Pero eso que te levantes 2 de la mañana, 3 de la mañana, eso no es normal. Eso se llama prostatismo. ¿Qué piensas? 2 cosas. Hipertrofia prostática, está grande, o cáncer. Las 2. Solamente que, vuelvo a repetir, acá se ha perdido mucho la semiología. ¿Por qué? Por la resistencia. O sea, uno tiene que ponerse guantes y hacer la evaluación en la parte inguinal. Pero ¿cómo convences a un varón con ese problema de que la mejor manera de identificar la hipertrofia prostática es con un tacto rectal? No, yo soy hombre, entonces, o sea, el varón se resiste, ¿no? Entonces optan por el examen de imagen, ¿no? Que me da mi ecografía. Pero la ecografía, vuelvo a repetir, además que demanda un gasto, pero clínicamente se demuestra de esa manera, ¿no? Solamente que recuerden algo, todo procedimiento en un área genital no debe durar más de 30 segundos, sea en la parte vaginal, de repente para hacer un tacto vaginal, o sea en la parte anal, para el tema del tacto rectal, no debe durar más de 30. Y para eso, ¿qué necesitas? Tener la experiencia, ¿no? Y saber cómo se hace ese procedimiento, porque el hacerlo por más tiempo le va a generar incomodidad, ya sea a la mujer o ya sea al varón, ¿no? Y peor si no lo sabes hacer, ¿no? Estás ahí, ya esa vaina, ¿no? Esta situación se vuelve incómoda. Bien, cambiamos de tema. Bueno, es lo que te decía, ¿no? El cordón espermático. Eso de ahí del cordón espermático, por eso si te das cuenta de lo que estamos hablando, el tema testicular es un tema que tú tienes que tenerlo fijo. Porque en vías espermáticas no es un tema mucho que donde se pregunte, ¿no? De repente la secuencia, no hay otra cosa, pero la parte testicular es donde más se abocan las preguntas. Y cordón espermático a la cabeza también tenlo en cuenta para el tema de que tengas que estudiar para tu examen, ¿no? Acá el conducto deferente, ya sabes que ya una vez que sale del epidídimo sale el conducto deferente. Recuerden algo, ¿no? El conducto deferente es la estructura que une de alguna manera o comunica la parte testicular ¿con quién? Con la próstata, ¿correcto? Recordemos que el conducto testicular va a ir a la próstata, pero antes de ingresar a la próstata se une ¿con quién? Con el conducto de la vesícula seminal. Las vesículas, ¿cuántas son? 2. ¿Y dónde están? Detrás de la vejiga, detrás. Y se unen, ¿y por qué se tienen que unir? Porque mientras el conducto deferente transporta que espermatozoides que ya adquirieron movilidad a nivel del epidídimo, la vesícula seminal, ¿qué le va a dar? El medio acuoso para que pueda movilizarse, además de los nutrientes, ácido hialurónico, fructosa. Entonces hay toda una serie de elementos que van a mantener la viabilidad de ese espermatozoide, ¿verdad? El conducto deferente de olvidar también está ¿dónde? En el cordón espermático. ¿Dónde va a estar? Otra referencia, también es el que se encarga de ¿qué? De ligarlo en una vasectomía, ¿no? Se liga en este caso en una vasectomía. Dentro de las infecciones que hay en el varón, normalmente el conducto deferente no se inflama. El que se inflama es el epidídimo. Existe una enfermedad que se llama la orquiepididimitis, porque hay que recordar que el concepto orqui, ¿qué significa? Testículo, ¿correcto? Cuando tú dices criptorquidia, estás hablando de testículos ocultos, ¿no? Entonces, hay una inflamación del testículo y una inflamación del epidídimo. Y se dan en varones jóvenes, entre 18 y 30 años, ¿no? Como los que estoy mirando ahorita.
Entonces, pero son varones que promiscuos. Ya sabes por dónde va la cosa. Entonces hay una infección que, ¿qué pasa? El testículo cambia de color, duele bastante, se inflama bastante y hay que hacer un versus, o sea, lo que se llama diagnóstico diferencial entre lo que es torsión testicular, cuidado con ese concepto, o la orquiepididimitis. La torsión testicular es una emergencia, es decir, el testículo por alguna razón rota, y recuerden que el testículo llega a la arteria testicular. Al rotar, se estrangula la arteria, y si se estrangula, ya no hay una adecuada vascularización. Eso se llama isquemia, y se pone en riesgo de que se necrose. Entonces, ¿cuánto tiempo hay para que entre a una cirugía desde que se presenta el cuadro agudo? 6 horas. En cambio, una apendicitis es hasta 24 horas. Por eso es que la torsión testicular es una emergencia. Ahora, en el caso de una orquiepididimitis, hay un aumento de volumen, ¿sí? Hay un cambio de coloración, pero el cambio normalmente es flogótico, significa rojo. En cambio, en una torsión testicular, normalmente el color ya es morado, o sea, la tonalidad es morada. Y ese cambio en la orquiepididimitis no ocurre eso, solamente que el dolor es bastante intenso y hay que meter antibiótico porque hay una infección, ¿no? Por algo había el concepto que te mencionaba, o el antecedente, ¿cuál era? Que había una promiscuidad, que ese era el tema central en el antecedente. ¿No? El varón a veces no quiere hablar, pero de ahí, mientras les haces una pregunta y la contrapregunta, y le saca la verdad. Toma, diagnóstico, ya sabes cuál es el antecedente, ¿no? Bien, bueno, seguimos con el conducto de frente. Entonces, este conducto tiene su propia arteria, ¿no? Que viene en este caso de la ilíaca interna. Recuerden ustedes que la aorta abdominal se divide en 2 arterias ilíacas. ¿Y la ilíaca cómo se divide? Interna y externa. Pero recuerden que la que va a la parte pélvica es la interna. Por eso es que cuando tengas preguntas de este tipo y estés pensando en una ilíaca, ni se te ocurra patearte. Es ilíaca interna, ¿correcto? No es externa. La externa recuerda que es la que sale y va a transformarse en arteria femoral, va a ir a todo lo que es el miembro inferior. Pero para la parte genital es ilíaca interna. Alguien dirá, entonces la arteria testicular, pero ya lo hemos aclarado, la testicular no deriva de las ilíacas, sino de la aorta abdominal. Viene de más arriba, ¿ya? Bien, bueno, la arteria cremastérica, como ven, hay 2 arterias en este caso, hay una epigástrica y hay una hipogástrica, por este caso, ¿no? En este caso la arteria cremastérica, que va a ir obviamente, ¿de dónde viene la arteria cremastérica? Desde arriba, nos habló de la pared abdominal. Por eso es que deriva de la epigástrica inferior, pero su segmento es arriba. La hipogástrica obviamente sería más inferior, ¿no? Bueno, las venas, ya hemos hablado, ¿cómo se llama? El plexo papiliforme. ¿Esas venas se pueden dilatar? Sí. Y cuando se dilatan las venas del testículo, hablamos ya de una enfermedad que se llama varicocele. ¿Correcto? Varicocele es la dilatación de estas arterias que van a envolver al testículo. Y se dice que la apariencia, bueno, la apariencia no sería, la consistencia, ¿no? Es como si tú tocaras la parte superior del testículo, superior e interna, y sientes como si agarraras gusanos. O sea, esa consistencia, como una bolsa de gusanos, así se siente la consistencia de estas venas. Ojo, cuando aumenta de volumen el testículo y colocas tú una linterna a contraluz del testículo y se puede ver por dentro una sombra, o sea, la parte testicular y la parte, o sea, se diferencia bien la parte testicular de la parte del resto del volumen, eso se llama un hidrocele. ¿Ya? Entonces en el varón existe hidrocele y también existe varicocele, que son 2 conceptos en este caso distintos. ¿Ya? Bien, seguimos. Bueno, en el caso de los linfáticos, ya hemos hablado que acá hay diferentes grupos, pero los grupos normalmente van a ir a la parte, te decía, inguinal. Normalmente es inguinal. No hay, o sea, si hablamos de un tipo tumoral,
pene, testículo, es bien raro. Porque acá, como te lo decía, a la cabeza siempre es el problema prostático. Y ojo, no hay una relación, ese es un tema, no hay una relación directa entre hipertrofia prostática y cáncer prostático. O sea, yo he sido operado de la próstata y me han sacado unos nódulos o me han sacado la mitad de la próstata porque era grande y después voy a hacer cáncer. No. O sea que hay varones que pueden hacer directamente cáncer testicular. Sí. Entonces no existe una causa determinante, ¿no? Pero lo que sí existe es el tamizaje. Vuelvo a repetir. Normalmente se ven los síntomas urinarios. Si son nocturnos, ¿no? Y lo otro es el tema del chorro urinario. Es decir, lo primero que se ve es que el chorro urinario esté disminuido, que exista polaquiuria. ¿Qué es polaquiuria? El aumento de la frecuencia urinaria. Un varón debería ir entre 3 a 4 veces al baño a orinar. Pero si esta persona va cada rato, ¿no? A cada momento, en una mujer es una cistitis. ¿Qué es una cistitis? Una inflamación de la vejiga. Pero en un hombre que vaya cada rato a miccionar y ese volumen sea poco, orina. Es más, a veces va, se sienta y no hace nada, ¿no? O sea, tiene ese deseo de orinar y no puede orinar. Eso se llama tenesmo. Y ahí te va a indicar que necesariamente podría haber una obstrucción. Y termina colocándose una sonda, ¿no? Sonda Foley se llama eso, ¿no? Una sonda Foley. Por un tema de una hipertrofia, ¿ya? Una hipertrofia prostática. Bien, seguimos muchachos. Bueno, las vías espermáticas, ya hemos hablado sobre eso, vamos avanzando. Y el tema de lo que es, bueno, la parte del órgano copulador, que ya sabemos nosotros que en el caso del pene viene a ser una estructura igual extrapélvica, que está conformada por ¿cuántos cuerpos cavernosos? 2, un esponjoso. ¿El esponjoso qué contiene? La uretra, ¿no es cierto? La uretra. Pero además el glande, que es la cabeza del pene, es una prolongación ¿de quién? Del cuerpo esponjoso, ¿correcto? Del cuerpo esponjoso. ¿Qué encontramos en el glande? El meato urinario. Urinario se le llama, ¿no? Urinario porque obviamente tiene esa función, aunque sabemos que es mixta, ¿no? Porque también por ahí es la salida ¿de qué? Del sexo. Ahora, ojo, en el extremo está el meato, pero ¿qué pasaría si ese meato está arriba del pene? Eso se llama epispadias. Y si el meato está debajo, se llama hipospadias. Vienen a ser en este caso malformaciones, por supuesto, en la localización del meato, en este caso urinario. Ahora, el pene, como sabemos, está cubierto por una piel que se llama prepucio. Y que cuando este prepucio es demasiado largo, eso se llama fimosis, ¿no? Las mamás desde pequeño a veces se preocupan por eso, ¿no? Y se tiene que acostumbrarlas y a enseñarles de que cada vez que el niño esté en una tina, los pequeños, ¿no? Con bastante jabón, puedan hacer el masaje respectivo. Porque ya después, cuando son más grandes, eso genera a veces dolor, ¿no? Dolor en el caso de que se tenga que hacer ese repliegue. ¿Qué más? A nivel de pene también vamos a encontrar nosotros que hay una vascularización, por supuesto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que como órgano copulador necesita justamente tener una forma, en este caso la parte erecta, donde se llenan en este caso los vasos sanguíneos, pero por un efecto parasimpático, ¿no? Entonces, el efecto parasimpático del pene viene a ser en este caso un efecto vascular. Se llena, la arteria normalmente está enrollada, helicina se llama, enrollada, cuando el pene está detumescente o flácido. Pero cuando se va a erectar, normalmente se estira esta arteria, ¿no? Que está enrollada, y por efecto parasimpático se va a llenar en este caso de sangre. ¿Dónde se encuentran esos vasos? Bueno, vamos a encontrarlos a nivel de los cuerpos esponjosos. Hay una arteria dorsal profunda, hay una arteria dorsal superficial, y lo mismo pasa con las venas, profundas y superficiales, ¿correcto? Entre la cabeza y el cuerpo hay un cuello, eso se llama surco balano prepucial, y ahí hay unas glándulas. Esas glándulas que están en ese surco elaboran un producto que se llama esmegma, que el esmegma no es otra cosa que una secreción sebácea,
y lo que hace es justamente que tener una acción bactericida. Entonces va a tener un efecto de protección. Pero cuando el varón tiene el prepucio demasiado largo no lo puede apreciar y el edema termina siendo contraproducente, es decir, genera una irritación, por si acaso. ¿Ya? Ahora, no olvidar que también a nivel del pene, bueno, arriba, ¿no? Estos cuerpos, ¿dónde se insertan? ¿En qué parte? ¿Solamente se encuentran en el extremo nada más? No, tienen que insertarse arriba, ¿no? En las ramas isquiopúbicas. O sea, a nivel de lo que es justamente el sacro, vamos a ver esa inserción para que pueda tener en este caso un medio de fijación, si no, no tendría la consistencia para poder hablar del acto copulador, ¿no? Para el acto copulador. Arriba, recordemos que la uretra del pene tiene ¿cuántas porciones? Hay 3 porciones. La uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra esponjosa. La membranosa tiene una característica, ¿no? ¿Cuál es? Que va a tener unas glándulas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman esas glándulas? Las glándulas de Cooper. Y que esas glándulas que producen un lubricante sexual, ¿correcto? Un lubricante sexual. Y arriba de la próstata, recordemos que ha llegado ¿quién? El conducto que eyaculador. ¿El eyaculador es la unión de quién? Del deferente, ¿con quién? Con el de la vesícula seminal, ¿correcto? Llegan y van a ir a ¿dónde? Dentro de la próstata, dentro de la uretra, en la parte media, hay una elevación. Esa elevación se llama utrículo prostático. O sea, el tema es el siguiente, algo para que me entiendas acá. Este es la uretra, ¿correcto? La próstata está acá al costado, ¿estamos de acuerdo o no? Ya, y en medio nosotros vamos a tener acá una elevación. Esa elevación se llama utrículo prostático. Y este utrículo prostático tiene una serie de conductos de salida. Es decir, cuando hablamos de lo que es la próstata, muchos autores dicen que no es una glándula, sino que es un conjunto de glándulas. Y cada una de ellas tiene un agujero de desembocadura. Ya, hasta ahí lo entendemos. Pero la pregunta es, si por acá viene el deferente, ¿estamos de acuerdo? Y acá está la vesícula, acá, ¿no? La vesícula seminal. Entonces, este eyaculador va a llegar y a los costados, mira esta parte que estoy colocando en verde, ahí vamos a encontrar la desembocadura de los eyaculadores. O sea, la desembocadura está a los lados, en la parte lateral del utrículo prostático. Así que no hay que confundirlo. Pero al final van a salir juntos, ¿no? En ese estímulo y van a permitir la salida de ese volumen. No olvidar que de las dos glándulas, la seminal es la que produce el mayor volumen de líquido seminal. Solamente que la próstata le da el aspecto lechoso, a esta secreción, ¿no? A esta secreción. Bien, ya nos pasamos por hasta ahí entonces, muchachos, sí, pues. Hasta ahí tiene el examen, es el día martes 23. Martes 23, ¿ya? Ese mismo día tengo que revisarlos, ese mismo día les mando las notas, ese mismo día ya sacaste tu promedio. ¿Cuándo es su examen práctico? Ya terminaron el práctico. ¿Práctico? Ya. Entonces, tiene que tener ya su nota ya práctico para que más o menos vean con cuánto se van al listo, pues, ahí nos